El jueves pasado habíamos estado viendo algunos de los nombres que la Escritura le daba al Espíritu Santo, ¿se acuerda? Habíamos dicho el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Espíritu Santo era uno de los nombres. ¿Qué otro de los nombres se acuerda o le viene a la memoria o tiene anotado? El Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor. Hubieron unos cuantos, como que fuimos haciendo un salpicado de los más fáciles de reconocer o de los más obvios, por así decirlo, ¿no? Quisiera hoy compartirles lo que Jesús dijo y lo escribió el apóstol Juan en capítulo 14 del libro de San Juan, versículo 17. Vamos a leer 3 versículos que dicen la misma cosa y después vamos a profundizar un poquito en este tema. Otro de los nombres que el Espíritu Santo recibe en las Escrituras es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. No que de verdad es Espíritu, sino que es el Espíritu de verdad. Él es verdad. La verdad es Él. Lo que habla es verdad. Lo que Él es, lo que Él dice, sus accionares son la verdad. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por favor, vaya un capítulo más adelante, Juan 15, 26. Dice lo siguiente, del otro lado de su hoja. Pero cuando venga el Consolador, eso está en mayúscula, es otro de los nombres, ya lo vamos a tocar, a quien yo os enviaré del Padre, y Jesús aclara, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vaya una página más allá, en Juan 16, 13, Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús dijo lo siguiente, si quieren notarlo en Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Por un lado Jesús dice, yo soy la verdad, por otro lado dice, el Espíritu que les voy a mandar, que es igual que yo, Él es el Espíritu de verdad. Para que usted entienda esto, debería entender un poco la cultura en la que Jesús estaba hablando esto. La cultura en la que Jesús estaba hablando, aunque era una cultura judía, se consideraba una cultura helenística. ¿Qué significa eso? Viene del término de los helenios o griegos. Más o menos unos 400 años antes, 300 años antes de Cristo, Alejandro Magno conquista casi todo el mundo conocido en un avance de más o menos unos 5 o 7 años de un avance militar impresionante sin precedentes. Alejandro Magno muere a los 33 años, muy joven, pero el reino el helenístico o el reino griego, por así llamarlo, que no era solamente griego porque estaban los otomanos y había otros pueblos, pero básicamente la cultura y el reino fue expandido en una magnitud tan grande que invadió todo lo que era Asia Central, Europa, y fue una cosa nunca antes vista. El profeta Daniel había profetizado, había dicho que se iba a levantar un rey, que iba a ser como si fuese un tigre que iba a rápidamente destruir los reinos anteriores. Bueno, hubo toda una profecía que se terminó cumpliendo con Alejandro Magno. ¿Qué pasa en este tiempo? Pasan unos años
y Roma es el imperio que se levanta. 200 años antes de Cristo, 150, el imperio romano avanza y conquista todos los antiguos territorios griegos y comienza a tener el régimen sobre toda esa área y esa zona, más o menos hasta el año 300 después de Cristo. Los romanos estuvieron muchísimos años en ese sector. Cuando hablo, digo, en ese tiempo Israel o Jerusalén cambiaba de imperio de acuerdo a cómo iba el mundo, ¿no? Entonces, Babilonia se levantaba como imperio, ellos estaban bajo el yugo babilónico. Caía Babilonia, se levantaban los medos y los persas, ellos estaban bajo. Caían ellos, se levantaban los griegos, ellos bajo el imperio griego. Cayeron los griegos, se levantaron los romanos, ellos bajo el imperio romano. ¿Se entiende la idea? Entonces, toda esa región fue invadida por siglos y siglos por distintas culturas. Dentro de todo, la cultura judía permaneció bastante fiel y bastante firme, pero la cultura helenística o la cultura griega, aunque no estuvo de la nación o el imperio muchos años, sí perduró por muchos siglos e inclusive perdura hasta el día de hoy. El imperio romano conquistó mucho, pero no impuso su cultura, sino que lo que hizo fue tomar la cultura griega y expandirla. Por eso en los escritos del Nuevo Testamento están escritos en griego, porque Roma no fue imponiendo idioma, no fue imponiendo cultura, ellos eran militares. Pero los griegos, Aristóteles, Platón y todos los que antes estaban, esos fueron antes de Cristo, impusieron cultura y esa cultura quedó allí. Y una de las cosas que quedó en la sociedad del tiempo de Jesús era que la verdad era relativa, similar a lo que vemos hoy en día. Entonces, vos tenías tu verdad y yo tenía mi verdad. Y mi verdad para mí era mi verdad y tu verdad para ti era tu verdad, aunque nuestras verdades se opusiesen. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces cada uno se levantaba con su propia verdad o buscando. Y había un grupo que decía, pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es el qué? Porque claro, se daban cuenta que este decía que era blanco, este decía que era negro, y dice, no puede ser blanco y negro a la misma vez. Alguien está equivocado. En todo eso Jesús se presenta y dice, yo soy la verdad. Y es un golpe al intelecto de la sociedad en la que él vivía. Es algo que se vuelve abrumador. Para nosotros que alguien diga yo soy la verdad no tiene mucho sentido en nuestra era moderna. Pero en la época de Jesús que alguien se levante y diga yo soy la verdad, o yo soy el dueño de la verdad, yo tengo el monopolio de la verdad, era algo muy fuerte. Por eso quisieron matarlo muchas veces. Jesús dice, yo les voy a enviar al Espíritu y ese es el Espíritu de verdad. Él les va a guiar a lo que es verdad. No van a operar en confusión, no van a operar en error, no van a operar en ignorancia, no van a operar en caminos torcidos. Él les va a guiar a lo que es verdad. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene al corazón de un hombre y una mujer, lo primero que empieza es a quitar las vendas de error y de ignorancia que operaban en su vida y en su mente. Fíjate si se pudo haber cortado. ¿Se entiende eso? Es decir, que empieza a quitar ese vendaje que hay, que no nos permite ver. Por eso un hombre o una mujer viene, empieza sus ojos a ser abiertos por la palabra de Dios y después dice, pero ¿cómo yo no me daba cuenta? ¿Cómo no percibía? ¿Cómo caminaba en esa ignorancia? Comienza ahora a ver las cosas desde la óptica de Dios. Ahora yo me preguntaba,
algo que la Escritura dice. Si hay un espíritu de verdad, es porque también hay un espíritu de error. ¿Es verdad? ¿Cierto? Si está la verdad, es porque está lo opuesto, que es el error. Y lea, por favor, lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 6. Primera de Juan 4, 1. El Espíritu de Dios, ese es el título. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, es decir, el que se opone a Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan lo que hace es presentar y decir, gente, hay un espíritu de verdad, el espíritu de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo? Bueno, también hay un espíritu de error, un espíritu de engaño, un espíritu que manipula y engaña. El primer consejo que dice en el verso 1, no crean a todo espíritu. No está hablando de algo, cuando habla de espíritu, no está hablando de alguna visión o algún sueño raro o sobrenatural que podamos tener. Está hablando de lo que el hombre y la mujer hablan, lo que el hombre se pronuncia. No habla de algo invisible, sino que habla de las enseñanzas o profecías o palabras que se transmiten a través de la boca de los hombres. Es decir, ¿desde qué espíritu procede lo que el hombre está diciendo? Básicamente esa es la idea. Entonces, Juan dice, ustedes no deben creer a todo espíritu. No deben creer a todo hombre o toda mujer que dice hablar desde el espíritu de verdad. Y él dice, si no, prueben, pónganlos a prueba, dice la NTV, para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y esto nos da una tarea bastante importante. Usted agarra un billete, supóngase uno de 1,000 pesos, uno de $100, si le toca agarrar uno. Y usted tiene que verificar si es verdadero o si es falso. Mucho más en los que son comerciantes, que están todo el día moviendo dinero, a veces propio, a veces ajeno. Y si hay alguna duda que el tacto entrenado de la persona detecta, ¿usted qué debe hacer? Probar. Algunos tienen la maquinita, otros el bolígrafo, otros les miran así. Cada uno tiene su método, ¿verdad? En los tiempos en que Juan escribe esto, ya había y hoy hay mucho más, 2000 años después. Espíritus de error y de engaño que se han esparcido por el mundo diciendo que son y hablan de parte de Dios, pero no lo son.
Ahora, ¿cómo yo puedo probar eso? ¿Cómo yo puedo poner a prueba? Tengo dos herramientas infalibles. La primera, las Escrituras. Por eso Juan decía, en esto ustedes van a conocer, en el versículo 2, el Espíritu de Dios. Todo espíritu, todo hombre, toda persona que habla y que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y si alguien en el verso 3, o todo espíritu que no confiesa, si alguien afirma que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y detrás de ese opera el espíritu del anticristo. O sea que se opone a Cristo. Y hoy opera mucho más que en aquel entonces. Hoy ha proliferado, hoy el mismo dilema de quién es dueño de la verdad es el mismo dilema que vivimos hoy. Si no, como dice el dicho, para muestra falta un botón o sobra un botón. Si usted mañana se levanta y se autopercibe como un caballo y usted viene y me dice a mí, yo ya no soy fulanito, ahora soy un caballo, el gobierno, el INADI y las entidades públicas de esta nación y del mundo le van a palmear la espalda y le van a felicitar y le van a decir, bienvenido señor caballo. Esa es tu verdad, es como tú te percibes. Nosotros te hacemos el DNI de acuerdo a lo que tú quieres. Y todo el resto de nosotros estamos obligados a llamarte señor caballo. ¿Es así o me equivoco? Si mañana te autopercibes como lo que quieras, un poste, una casa, un pasto, una rosa, o lo que se te ocurra en tu mente, el resto de nosotros debemos aceptar que esa es tu verdad y tomarla como cierta. Nuestro gobierno lastimosamente ha ido mucho más allá, inclusive ha puesto en los documentos hoy lo que se conoce como género no binario. No es un invento. Mañana si alguien quiere y se vaya al registro y dice, yo quiero ahora que me cambies, sin problema. Hasta capaz te dan un plan por eso, porque como dan plan para todo. Entonces hoy es la misma historia que Jesús. ¿Quién tiene la verdad? Y empieza a haber confusión. Empieza a haber confusión en los niños, confusión en los padres, confusión en las entidades, confusión en los gobiernos. Empieza a haber un espíritu de error. Claro, todo esto ya es como que lo más llamativo, pero el espíritu de error ha operado por muchos años detrás. El espíritu de error ante un problema matrimonial te dice, sepárate. ¿Para qué lo vas a aguantar? ¿Para qué la vas a aguantar? El espíritu de verdad te dice, humíllate, reconcíliense, arrepiéntanse de sus pecados, pídanse perdón, vuelvan a Cristo. El espíritu del error te dice, robá, tocá, hacé la trampa, hacé lo que no tenés que hacer, total, todo el mundo hace. Andá nomás de esta manera como todo el mundo anda. Ese es el espíritu del engaño y del error. El espíritu de verdad te dice, anda en orden, corregí, obedecé. Sácate el carné a tiempo, paga el seguro de tu vehículo, ponete el cinturón de seguridad, usa el casco, ponele luz a tu moto. Ese es el espíritu de verdad. Tac, 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 tac. Paga las cuentas, no debas a nadie nada. El espíritu del error nos lleva a vivir como el resto de la sociedad quiere. Por eso se vive engañado. El espíritu del error nos lleva a caer en excesos, en adicciones,
en todo tipo de exceso, con la comida, con la bebida, con las fiestas, con las amistades, con lo que sea. Exceso. El Espíritu de la verdad nos lleva al equilibrio, al centro de las cosas. El espíritu del anticristo ha operado por muchos siglos y siglos en las sociedades y aún opera abiertamente y cada vez en forma más descarada. Y usted y yo debemos, como hijos de Dios, probar, es decir, poner a prueba por las Escrituras y por el Espíritu Santo que habita en ti, lo que oyes y lo que ves, si proviene de Dios. En un momento Pablo predica en la iglesia en Berea y dice que los de Berea, después de escuchar a Pablo, fueron a las Escrituras a verificar que lo que Pablo había dicho era así como estaba escrito. ¿Cuántos de nosotros escuchamos una enseñanza y vamos a nuestras casas a verificar lo que escuchamos? No con un espíritu de crítica diciendo, mira, se equivocó en este punto. No. Sino para ver si lo que yo estoy consumiendo en la iglesia que me congrego, para ver si estoy consumiendo ese video en YouTube o en el Facebook o lo que sea que estoy escuchando, o esa conversación con el hermano de aquella iglesia o con alguno que pasó por ahí, si eso entra en el filtro de la palabra de Dios o no. Generalmente no lo hacemos porque eso demanda tiempo, eso demanda ir a estudiar la palabra. Y como estamos tan ocupados con nuestra super vida, no, yo creo todo lo que... Si está en YouTube, ese debe ser cierto. Y allá cada uno aparece con cada idea. Hay pastores muy sanos, hay predicadores muy centrados que exponen la palabra de verdad. Pero hay algunos hermanos que dicen cada barbaridad. Es su responsabilidad. Mi tarea es, desde esta plataforma, presentarles lo más certero posible la palabra de Cristo. Y creo que lo hacemos con temblor y temor en nuestros corazones. De todas maneras, usted tiene la responsabilidad de buscar en su Biblia, de leer y decir, es así como dice. Pero lo que usted mire en YouTube o en Facebook o en Instagram, ya es cosa suya. Lo que usted converse con el hermano, con la hermana, con el vecino, con el tío, con el pariente, eso es cosa suya, responsabilidad suya. No digo que no lo haga, hágalo. Pero usted debe saber lo que la Escritura dice para no ser engañado. Amén. Y dice, examinar la enseñanza, examinar la persona que la imparte. Hoy en día hay profetas, apóstoles, hay de todos. Cada uno más top que el otro. Y no está mal, mientras hablen la palabra correctamente como es. Pero también han salido muchos falsos que van detrás de su dinero, de sus bienes, que van detrás de lo que usted tiene y no detrás del alma. Tenga cuidado. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Muchas congregaciones, muchas iglesias y aún aquí en nuestra amada ciudad, muchos lugares, el Dios de la iglesia es el dinero. El dinero debe servir a la iglesia, pero no la iglesia servir al dinero. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Es un espíritu de error. Es un espíritu que se opone, que se rebela.
Es un espíritu que opera desde la rebeldía. Por eso se llama anticristo. Se opone a Cristo, se opone a sus enseñanzas, se opone a la autoridad de Cristo. Y mucha gente opera creyendo que desde el Espíritu de Dios opera con un espíritu equivocado. Rebeldes a los padres, rebeldes a sus patrones, rebeldes a la autoridad, rebeldes a los pastores, rebeldes a cualquier forma de liderazgo, rebelde a los policías, rebelde. Cuando operamos desde la rebeldía, les digo bien claro, sin anestesia, allí no opera el Espíritu de Dios. Ese es el espíritu del anticristo operando en nosotros. Cualquier forma de rebeldía que brote en mi corazón tiene que ser tratada con una fiereza y con un enojo tal que lo tengo que llevar a Cristo inmediatamente para que muera. Porque si yo dejo que esa ramita, que ese yuyito crezca, va a envenenar toda mi alma. ¿Y quieres saber algo? Les dejo un secreto. Cuanto usted más cree que crece en el camino del Señor, es cuanto más peligro corre en ese sentido. Cuando usted más años tiene de iglesia, cuanto usted más sabe de Biblia, cuanto usted más sirve en la congregación, más peligro corre. Cuanto más Dios pueda usar su vida, cuanto más Dios le pueda dar capacidades, dones, inteligencia, más cuidado debemos tener de no operar dentro de un espíritu de rebeldía, de oposición. Es donde más tentados somos. Cuando no sabemos nada, somos los hombres más humildes del mundo. Pero estamos como esos niños, ¿no? Que vos le mostraste cómo se hace, cómo se escribe el nombre. Listo, ya sé, papi, deja. Y escriben todo mal. Y le querés corregir. Pero fíjate que la E es para allá, que la A no se tiene el cosito. Yo ya sé ya. No aprendió 3 letras, pero ya está. O sea, eso está en la naturaleza humana. No hay que enseñarnos a ser rebeldes. Eso ya está. Viene incorporado en el chip. Nos sale naturalmente. Ahora, el Espíritu de verdad nos quiere corregir de ese error y entonces nos empieza a hablar de humildad. ¿Entiende la idea del espíritu del error y el espíritu del anticristo cómo opera? Hijos, niños de 2, ¿quién tiene 2 años acá? 3 años. ¿Quién tiene 3 años de los niños acá? ¿Quién tiene 3 años? ¿Quién tiene 4 años? ¿Quién tiene 4? ¿3, 4, 5? ¿Quién tiene más? Hasta los 15 y 16. En los niños opera tremendamente el espíritu de rebeldía. En ustedes. Y si no llevan eso a Cristo, eso crece. Y si papá y mamá no trabajan en consecuencia, eso va a crecer. Y le puedo asegurar que lidiar con eso a los 15 es más difícil que a los 5. Papá y mamá trabaje conscientemente con Dios para que eso no crezca en su hijo o en su hija. Amén. Y los jóvenes ni hablar. No estos que están acá. Los de acá no. Ya están de 10. Yo digo por los otros. Otro pastor me contó que tiene ese problema. Los de acá no. Pero lo peor de todo es que los grandes no estamos exentos de esto, ¿sabes? Porque como papá y mamá le queremos corregir a nuestros hijos, pero nosotros también tenemos el problema metido adentro. Y allá va el pastor a decirnos algo y nos enchinchamos. Y allá va Romina y nos llama la atención a las mujeres.
y no les gusta para nada. Y Dios le dio una gracia a mi esposa para decir las cosas de frente y sin pelo en la lengua. ¿Verdad que Dios le dio esa gracia? ¿Sabe por qué le dio? Debe ser porque usted necesita nomás. Si usted necesita una pastora así dulce como la hermana Nelly, Dios le iba a dar una. Pero como se ve que somos bien, y somos, digo yo, porque yo también ligo los cafés a veces. Entonces Dios nos da esa clase. Y algunas se enchinchan y andan malos y enojados un tiempo. ¿Qué espíritu opera ahí? El espíritu del anticristo, el espíritu de rebeldía. Y yo lo estoy dejando crecer dentro mío. Cuidado. Y allá se enchinchan y no aparecen 3, 4, 5 martes en la reunión de mujeres, no aparecen. Y después, ¿por qué no va? Había sido que estaba mala porque le dijo no sé qué cosa. Y ahí no vienen. No voy. Malo. Ese no es el espíritu de verdad. Ahora, no hay una varita mágica para sacar eso, ¿sabe? No es que necesito una oración especial y que me pongan las manos y me tiren el aceite y hacer mucho. No. No funciona de esa manera. Ojalá fuese así. Andaríamos todos ahí que nos oren. Pablo escribió, hagan morir lo terrenal en ustedes. Maten eso en ustedes. No dijo, Dios va a venir y les va a quitar eso. Ustedes deben deshacerse de eso. Ustedes deben dejar de operar en esa actitud. Y muchos esperan, ya Dios me va a cambiar. Cuando yo sienta, ahora cuando Dios pasa años y no pasa nada. Sigue en la misma chinche de antes. Porque Dios no va a hacer ese trabajo. Pablo dijo, quítense de ustedes amarguras, enojos, broncas, ira. Hagan morir lo que es terrenal en ustedes. Esa es la lucha del cristiano. Que cuando vienen y te dicen algo, tenés dos opciones. Te enojas o lo aceptás humildemente y decís, sí, tenés razón. Ayúdame, orá por mí para que pueda avanzar en esta área de mi vida. O nos enojamos, nos endurecemos, nos embroncamos, nos cerramos e impedimos que el Espíritu trabaje en nosotros. Cuidado porque empieza a crecer esta otra hierba. Y es una mala hierba. Es una hierba venenosa que no solo te envenena a ti, envenena a los que están contigo. Porque si en mi corazón hay veneno, ¿qué creen que yo voy a transmitir? Si en mis labios hay veneno, ¿qué creen que voy a transmitir? Si en mi corazón hay enojo, cuando hable con mis hijos, cuando hable con mi esposo, cuando hable con mi esposa, cuando hable con la gente que me junto en el trabajo, en donde sea, les voy a ministrar lo que en mi alma hay. Hermano, no nos engañemos. Vamos a dar lo que tenemos dentro. Dijo Jesús, porque del corazón salen las malas intenciones, tal y tal y tal y tal y tal. Y hoy una gran parte de la iglesia de Cristo opera en un espíritu de error. Pero Jesús dijo, yo les voy a presentar un espíritu de verdad. El espíritu que es el dueño de la verdad. Y Él les va a guiar a la verdad. Dentro de ti también está el espíritu de verdad. Y debes hacerle caso. El verso 4 de 1 de Juan 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en ti es mayor que el espíritu de error que opera en el mundo. Les vuelvo a decir, el espíritu de verdad que está en ti es mayor que el espíritu del error que opera en el mundo.
No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero dentro de ti hay un espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, que te va a guiar a la verdad, te va a hacer ver lo que es correcto, te va a mostrar lo que está mal, te va a corregir, te va a animar, te va a alentar, te va a quitar de la ignorancia y el error, te va a hacer ver el camino que estás andando y si hay que cambiar de rumbo o no. Ese espíritu está en ti. Hay que prestarle el oído. Hay que escuchar. Te va a hablar a tu conciencia, te va a hablar a tu corazón, te va a hablar a través de la palabra, te va a hablar a través de un hermano, te va a hablar. El Espíritu de Dios se va a comunicar contigo de una u otra manera, de tal forma que no tengamos excusa de decir yo no oí. Y Él nos irá sacando del espíritu de error al espíritu de verdad. Amén. Querido hermano, podríamos hablar de las sectas, de lo que creen. Si hay alguna secta o alguna religión que no confiesa que Jesucristo es Dios y hecho carne en la tierra, Hijo de Dios verdaderamente, automáticamente eso opera en el espíritu del anticristo. No hay ni que hablar de eso. Eso es lo más obvio que hay. La escritura es muy clara. Ahora, Cristo que vino en carne nos dejó mandamientos, nos dejó leyes, nos dejó principios para vivir. ¿Se acuerda del Sermón del Monte? Eso lo dijo Jesús. Hay que vivir en esa vida. Por eso el Espíritu de verdad te va a guiar, a ti me va a guiar a mí, a esa vida, para que salgamos de esta ignorancia y para que puedas rescatar a otros de esa ignorancia, del error. No vivas en el error, no vivas en oscuridad, no vivas en ignorancia, teniendo el Espíritu de verdad en ti. No vivas. No vivas. Es muy vergonzoso que como cristianos vivamos en el error teniendo el Espíritu de Dios con nosotros. Es muy lamentable. Vive lleno de la verdad, lleno de la vida, lleno del consuelo, lleno de la gracia de Dios. Y cuando sientas que no puedes, cuando sientas que no lo vas a lograr, haz lo que hicimos hoy. Quebranta tu alma delante de Dios y clama, y clama, y clama y di: Señor, no me voy a levantar de acá hasta que tu Espíritu no me llene, no me ministre, no me sacie, no me transforme. Así eso te lleve 20 minutos, media hora, una hora o toda la noche. Quebranta tu alma hasta que se rompa eso, salga la semilla, se extirpe el yugo de la rebeldía, del enojo. Cuando peleamos con la esposa, con el esposo y estamos ahí enchinchados uno con otro, ¿qué espíritu cree que operan ahí? El espíritu de verdad, ¿no? El espíritu del anticristo. Y ahí estamos. Y ella tiene la culpa, él tiene la culpa. Hay que aflojar rápido. Dice la Escritura: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes que pase la noche sin arreglar el asunto. Te enojaste con alguien, mucho más si es con la persona que duermes a la noche. Te enojaste con tus padres, te enojaste con tus hijos, te enojaste con tu hermano en la iglesia, con tu vecino. Arregla rápido. ¿Puedes enojarte? Claro que sí. ¿Se te puede cruzar un cable? Seguro. ¿A quién no? Pero rápido, perdóname, discúlpame, no tenía que haber reaccionado de esa manera, no debía haber dicho de esa forma. Tenés razón, bajar. Termina el problema.
es vencido el espíritu del enemigo y la verdad viene. Y después usted puede ir y dormir en paz. Dormir en paz. ¿Cuánto vale hoy dormir en paz? Usted no se da una idea a la gente que en esta actualidad no puede dormir en paz. No pueden dormir. Y usted sale del culto y se va, ay, tan lleno, y duerme y descansa. Déjeme decirle algo. Usted es más rico que gran parte de todo el mundo. Puede no tener un peso en su bolsillo, pero usted duerme en paz hoy a la noche. Usted tiene más que la gran mayoría. Todas las riquezas no pueden ir a la farmacia a comprar paz. Compran pastillas, compran rejas, compran alarma, pero no pueden comprar paz. Y un hijo de Dios a veces hasta por descuido se olvida la puerta abierta y duerme en paz. Ese es el espíritu que opera en ti, el espíritu de vida. Vívelo, abrázalo. Dejamos ahí para que podamos orar a Dios. Inclina tu rostro y ora y di: Señor Jesús, tú eres la verdad, tú eres la vida. Espíritu Santo, tú eres el espíritu de verdad. Y yo no quiero caminar en el error. No quiero vivir en un espíritu de error, de rebeldía, de oposición, de pleitos, de contienda. No quiero vivir de esa manera. Quiero caminar en la verdad. Quiero que me muestres la verdad. Quiero que me hagas ver la verdad. Quiero que me enseñes qué es la verdad. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Cuál es el camino que tengo que andar? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar de mi futuro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo proceder? Espíritu, tú eres la verdad. Y no quiero errar, no quiero equivocarme jamás. Prefiero parar en el camino, prefiero hacer pausas en mi vida y detenerme y preguntar, decir: Espíritu, guíame a la verdad, guíame a la justicia, muéstrame a Cristo, revélame al Padre, hazme ver por dónde tengo que seguir. Espíritu Santo, pongo toda mi confianza en ti. Pongo toda mi confianza en ti, pongo toda mi fe. Deposito todos mis tesoros en ti, porque tú eres la verdad. Guíanos, líbranos del error de cualquier forma. Líbranos del error del juicio injusto. Líbranos del error de la crítica. Líbranos del error de la murmuración y el chisme. Líbranos del error de la rebeldía. Líbranos del error de la autosuficiencia. Líbranos del error de creer que podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Líbranos. Y enséñanos a andar en verdad, en justicia, en amor. Enséñanos a caminar de la manera que honre a Cristo en esta tierra. Que el mundo pueda ver que somos hijos de Dios. Que el mundo pueda ver que somos uno. Que el mundo pueda ver que te pertenecemos a ti, Jesús. Señor, bendice a mis hermanos. Oramos por los que hoy no están y no han venido. Tú conoces las razones y los motivos. Sabes los porqué, las circunstancias de cada uno. Señor, en sus hogares, en sus trabajos, en donde estén, guárdalos, 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 guárdalos. Cúbrelos, llénalos. Quítalos de todo error. Quita de todo error, quita de todo error. Ah, Señor, tu libertad, Señor, tu libertad. Bendice, Señor, estos días, este fin de semana. Guarda el viaje de nuestros pastores, Dolphy, Nélida. Guarda el fin de semana, Señor. Guarda la iglesia, guarda los hogares.
La economía de cada hermano, guárdala. Espíritu Santo, nos encomendamos a ti para regresar a casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén y amén. Dios le bendiga. Saluda a su hermano. Dele un abrazo. Y que pueda descansar esta noche en la paz de Jesús.